Buenos días, hoy es 12 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Dice así: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar la vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Aquí termina este Evangelio. Mira, esto es justamente la mitad del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene 2 partes. La primera parte trata de el anuncio del Evangelio, la llamada de los primeros discípulos y la reacción de la gente que comienzan a hacerse preguntas a propósito de Jesús. Esta primera parte culmina con la confesión de Pedro, que a la pregunta de Jesús: ¿quién decís vosotros que soy yo?, contesta: tú eres el Mesías. Y la segunda parte terminará con la confesión del centurión romano, del soldado romano, que reconocerá a Jesús clavado en la cruz como Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y estas 2 partes es lo que se anuncia en el primer versículo del Evangelio. Comienza la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Cristo es ungido, es Mesías, equivalente a Mesías. Bueno, es esta introducción un poquito larga. Os comento la primera catequesis que Jesús les dirige a sus discípulos de manera particular cuando comienza a instruirlos antes de llegar a Jerusalén. Hasta ahora ha estado enseñando a sus discípulos, a las multitudes, proclamando el reino, realizando los signos, pero ahora comienza de manera más particular a instruirlos para que cuando Él no esté, ellos continúen con la proclamación del reino. Y esta es la primera catequesis. Cuando Pedro le contesta: tú eres el Mesías, tenía en su cabeza la idea de un Mesías glorioso que al subir a Jerusalén reinaría como los reyes de la tierra. Esa era su idea, y que los discípulos, los que lo seguían, serían sus primeros ministros y tendrían poder. Por eso Jesús les prohíbe que hablen, para que no se malinterprete esa visión tan equivocada del papel de Mesías. Y empezó a instruirlos diciéndoles: esta es la enseñanza.
El Hijo del Hombre, es decir, yo, tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, es decir, por las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Ser ejecutado, me van a matar, y resucitar al tercer día. Esta es la enseñanza. La segunda parte de la catequesis es una incomprensión. Pedro, no lo dice explícitamente, pero no aceptaba que Jesús fuese ejecutado. Entonces Pedro se lo llevó aparte, se lleva aparte a Jesús y se puso a increparlo. Dice, pero hombre, ¿cómo te van a matar? Tú no puedes, tienes que subir a Jerusalén, tienes que salvar a tu pueblo de la dominación romana, eso no te puede ocurrir a ti. Pero Jesús se volvió y delante de los demás lo increpa y le dice, ponte detrás de mí, Satanás, es decir, adversario, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Es una respuesta dura. Esta es la incomprensión. Y la tercera parte de la catequesis es la enseñanza. Llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Para llegar a la vida hay que pasar por la cruz. No se pueden obviar las dificultades que acarrea el anuncio del Evangelio, porque si no, no revelamos al Dios que se hace presente en la historia y que nos libera de todas nuestras opresiones e injusticias. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. El Evangelio, tomarse en serio el Evangelio nos complica la vida. Hay muchos cristianos que son perseguidos y pierden y son asesinados. El Evangelio nos complica la vida. Jesús no nos salva aquí de nada, al contrario, se nos complica la vida cuando nos tomamos en serio su mensaje. Su mensaje que es una revolución, en donde los excluidos, los últimos, ocupan los primeros puestos. Bueno, ya me he extendido mucho hoy, ahora solo estoy haciendo el vídeo de la semana. Pues que tengáis buen domingo y ojalá que esta enseñanza de Jesús transforme nuestros corazones. Hasta el próximo domingo.